Buenas tardes a todos, espero me estén escuchando ya. Bienvenidos al webinar que vamos a tener hoy día, espero que sea interesante para todos ustedes. Mi nombre es Jorge Tarciján, profesor titular de la Universidad Católica. Bueno, si podemos, yo preferiría entrar inmediatamente en nuestro tema. Tenemos hasta las 15 horas en principio, hasta las 15:10 aproximadamente como máximo. La idea mía es presentar unos 45 minutos y después hacer una sesión de preguntas y respuestas, las que voy a ver en su momento, cuando termine la presentación, en la sesión de Q&A que está en la web. Bueno, plataformas, un gran tema hoy día. ¿Cómo estructuré la clase o la sesión, más que clase? La estructuré pensando en que los primeros 15 minutos, no más que eso, me gustaría ver algunos conceptos que son importantes, conceptos generales pero que son fundamentales, y después pasar a una serie de ejemplos en los 30-35 minutos que siguen. Yo creo que estos conceptos son importantes porque de otra manera es difícil entender un poquito lo que está detrás. Así que déjenme partir de esta forma. Las plataformas digitales, ¿cómo se definen? Se definen fundamentalmente como facilitadores de intercambio entre distintos grupos de usuarios. Eso va a ser fundamental. Cuando estamos hablando de plataformas digitales de múltiples lados, que son las más importantes y son las que vamos a enfocar la discusión hoy día, estamos fundamentalmente hablando de distintos grupos de usuarios. Por ejemplo, en los marketplaces, para hablar de las más tradicionales, tenemos a los compradores y los vendedores, ¿no es cierto? Son distintos grupos de usuarios. En las App Stores tenemos a los desarrolladores y tenemos a los usuarios, y también tenemos en alguna medida a los fabricantes de sistemas operativos. En las plataformas de trabajo, de job market o de freelancing, tenemos, ¿no es cierto?, a los que buscan y a los que ofrecen su skill, su trabajo. En transporte de pasajeros lo conocemos muy bien, tenemos a los drivers, tenemos a los pasajeros. En los delivery tenemos también las distintas partes que ustedes conocen con mucho detenimiento. Y en las plataformas sociales tenemos los advertisers, los usuarios, los que buscan trabajo, los que ofrecen trabajo. Dependiendo de la plataforma, tenemos distintos tipos de usuarios. Entonces, para nosotros, y yo creo que en general, universalmente, una plataforma de múltiples lados es un sistema que permite la interacción directa entre estos dos o más grupos de usuarios, donde, por llamarlo de alguna manera sencilla, la plataforma provee la carretera a través de la cual estos distintos tipos de usuarios se juntan. Esta carretera tiene harto de tecnología, pero también tiene otras cosas, como lo vamos a comentar, como sistemas de recomendación, de reviews, etcétera, que son importantes para el funcionamiento correcto de ellas. Y por supuesto, como resultado, tenemos la desintermediación, ¿no es cierto? Al juntarse directamente los grupos de usuarios, se desintermedian, valga la redundancia, intermediarios que de otra manera están presentes y que son los que generalmente en nuestra vida más tradicional hemos tendido a ver. Entonces, esa es más o menos una definición general. No me gusta la palabra definición, pero yo creo que me entienden a lo que me refiero, de lo que es una plataforma de múltiples lados digital. Fundamentalmente un mecanismo, una carretera, donde se juntan distintos grupos de usuarios. Hay 3 o 4 conceptos que tenemos que saber para entender lo que está pasando, tanto desde el punto de vista de los managers, más managerial, ¿no es cierto?,
como el punto de vista de la libre competencia, que me gustaría ver un poco las dos caras de la moneda en este ratito que vamos a estar juntos. Algunos de estos conceptos, probablemente el primero, es lo que se llama efectos de red. Los efectos de red son efectos directos y efectos indirectos. Son dos tipos de efectos diferentes. El directo, ¿no es cierto?, es cuando la disposición a pagar o la disposición a participar por un usuario en una plataforma aumenta a medida que esa plataforma tiene más usuarios. Hoy día un caso paradigmático de esto creo que es el caso de WhatsApp. Hace 20 años eran los fax, hace 40 años eran los teléfonos tradicionales, donde evidentemente el valor de la tecnología para cada uno de nosotros depende del número de otros usuarios que usen esa tecnología. Esos son relativamente sencillos de entender y son los que se llaman efectos directos de red. Después tenemos los efectos indirectos de red, que son un poco más interesantes. Vamos a ver una serie de ejemplos de esto, pero conceptualmente, para partir la discusión, los efectos indirectos de red son cuando el valor o la disposición a pagar en un lado de usuarios, en un tipo de usuarios, depende de cuántos usuarios haya al otro lado de la plataforma. Por ejemplo, la disposición a pagar de los advertisers en una red social depende, ¿no es cierto?, de cuántos participantes o usuarios hayan en esa red social. La disposición a participar en una plataforma como Uber o como Airbnb para cualquiera de nosotros en cualquiera de los lados, ya seamos drivers o seamos pasajeros, depende fundamentalmente del número de asociados que haya al otro lado de la plataforma. Entonces, estos efectos indirectos de red van a ser fundamentales en nuestra discusión y, como lo vamos a comentar, marcan de una manera muy fuerte la estructura de este tipo de mercado. El ejemplo, de nuevo, más paradigmático podría ser en Chile o en Sudamérica, hoy día Mercado Libre, donde la disposición a participar de los sellers depende del número de compradores y para los compradores depende del número y variedad, como lo vamos a conversar, de sellers. Esto lo acabo de ver hoy día en la mañana en el Wall Street Journal y me pareció interesante. Este es el título tal cual, aquí no dice nada, solamente les pongo con la fuente respectiva, por supuesto, la noticia que salió hoy día temprano. Google necesita más usuarios para su sistema de AI, que es el que compite, ¿no es cierto?, con ChatGPT y otros. Y básicamente, cuando dice Google necesita más usuarios para su sistema de AI, significa que aquí están funcionando, efectos directos de red. Ellos necesitan muchos usuarios para mejorar el sistema y mejorando el sistema, ¿no es cierto?, mejora la calidad, ¿no es cierto?, mejora la calidad de los algoritmos, el funcionamiento de los algoritmos, mejora lo que se llama el word of mouth, ¿no es cierto?, que todos tendemos a usar sistemas relativamente similares, por lo menos en nuestras organizaciones, etcétera. Esos son los efectos directos. Pero si miran lo que está un poquito abajo de esto, yo lo puse textual, aquí no manipulé nada, en el párrafo que aparece justo debajo de la foto, dice algo bien interesante, solamente para entender lo anterior y la aplicación práctica que esto está teniendo en nuestro día a día. Como les digo, esta es una noticia importante del periódico de hoy. Dice que Google está tratando de mejorar su sistema Gemini, que es el ChatGPT de Google, por llamarlo de alguna manera, para atraer a más desarrolladores. Entonces, cuando ponemos la palabra desarrolladores, y déjenme terminar con esto solamente, este ejemplo, cuando agregamos la palabra desarrolladores, ya estamos pensando en efectos indirectos de red. ¿Por qué? Porque los desarrolladores son otro grupo de usuarios, en general muy relevante, en muchas plataformas digitales de múltiples lados. Por ejemplo, ¿no es cierto?, más desarrolladores crean más contenido atrae a más usuarios, ¿no es cierto?, motiva a los desarrolladores, por otra parte, a ofrecer más contenido. Tenemos esta doble, ¿no es cierto?, relación que no siempre es simétrica,
pero que muchas veces es simétrica entre los distintos grupos de usuarios. De esta manera creo que vamos entendiendo de mejor manera a lo que nos referimos con efectos directos e indirectos de red. Déjenme darle 3 o 4 vueltas más a este concepto y juntarlo con otro par de conceptos a continuación para ir después a algunos ejemplos más generales. Hoy día tenemos por un lado los efectos de red, que son los que estamos recién comentando, ¿no es cierto? Por otro lado, sabemos que la data en estas plataformas digitales se está convirtiendo en algo realmente central. Y cuando digo data, no digo data, no digo por tener más data de cada persona, por hacerle ofertas más personalizadas, por acumular data que la puedo usar incluso de una manera no éticamente la más correcta posible. No, estoy hablando de data, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, en el buen sentido de la palabra. La data, por ejemplo, ayuda a mejorar la calidad de los servicios y de esa manera ayuda a tener efectos directos de red más fuertes. Y déjenme darle un ejemplo concreto. Un usuario, estos son ejemplos reales, simplificados, totalmente simplificados, pero reales. Un usuario de PlayStation se beneficia cuando el pool de usuarios en el mismo lado, o sea, estamos hablando de efectos directos, de usuarios de PlayStation crece. Uno puede decir, pero si yo juego solo, ¿qué me importa que haya más gente jugando? Pero cuando hay más gente jugando, los algoritmos, ¿no es cierto?, funcionan mejor, la tecnología funciona mejor. Y como los algoritmos y la tecnología funcionan mejor, entonces mi servicio, el que me está llegando a mí, incluso mirado de una manera un poquito egoísta, mejora, ¿no es cierto? Y eso es fundamental. Entonces la data me refuerza los efectos directos de red. Los sistemas de recomendaciones. YouTube, más del 70%, ¿no es cierto?, de los videos que uno ve en YouTube son de recomendaciones, provienen de recomendaciones. Esos sistemas de recomendaciones se alimentan con data. Entonces, de nuevo vemos cómo la data, el tener la data, te exacerba, esa es la palabra correcta, te exacerba los efectos directos de red. Y eso es fundamental al final del día. Acá les pongo una información general. La información en general está bien actualizada en esta presentación. No me gusta entregar información antigua. El 2024 los usuarios subieron más de 500 horas de contenido en YouTube por minuto. Imagínense, más de 500 horas de contenido por minuto. Los usuarios pueden escuchar más de 4 millones de podcasts. En Spotify se puede elegir entre más de 100 millones de canciones. Y eso, si bien es cierto, es una buena noticia por los efectos ahora indirectos de red. Espero que se acuerden lo que comentábamos delante. Por otro lado, es una noticia no tan buena, porque nos hace más trabajoso el elegir. Y el día tiene solo 24 horas, y por supuesto no queremos estar, espero, 24 horas en esto. Entonces, ¿cómo podemos elegir el contenido más adecuado? De nuevo, los reviews, las recomendaciones y todo ese tipo de cosas ayudan fundamentalmente en esto, pero para eso tenemos que tener la data. Y ahora quiero introducir probablemente uno de los últimos conceptos importantes antes de ir a los ejemplos, todavía no el último, pero uno de los últimos ejemplos importantes. Y el ejemplo que quiero introducir es probablemente, el concepto, perdón, que quiero introducir es probablemente el más importante de todos en plataformas. El concepto es el de matching, de matchear, de juntar. Si ustedes me preguntan en una palabra, ¿cuál es la principal pega, el principal trabajo que hace una plataforma? Es juntar al lado A con el lado B. Cualquiera sea el lado A, cualquiera sea el lado B, que tenemos muchísimos ejemplos. Eso técnicamente lo llamamos matching. Y para hacer un buen matching, que es el gran objetivo de las plataformas, y para que nosotros como consumidores sigamos usando esa plataforma, necesitamos, uno, hacer matching, y dos, estar, entre comillas, contentos con ese matching. Son dos condiciones fundamentales.
Entonces las preguntas que nos hacemos en la realidad son cómo mejorar ese matching, cómo hacer que el matching sea para cada usuario, que no somos todos iguales, más adecuado, quedemos más contentos, por decirlo de alguna manera. Y para eso se está desarrollando hoy día una nueva corriente relacionada con los efectos indirectos de red que conversábamos 5 minutos atrás, pero donde se dice que los efectos indirectos de red no dependen solo del número de usuarios que haya al otro lado, sino que también depende de la variedad de usuarios que haya a otro lado. Entonces, cuando hablamos de efectos de red hoy día, a diferencia de hace unos poquitos años, no hablamos solo de N, de cantidad, sino que también hablamos de variedad. Eso lo podemos ver en plataformas como Google Play, la misma App Store, Spotify, Tinder, etc. Son todas plataformas donde en parte importante el valor para un grupo de usuarios o para los usuarios en un lado de ella depende de la variedad que haya en el otro lado. Yo creo que eso se explica más o menos en forma directa. Y para mejorar la calidad del matching, lo que hemos observado en la práctica es que hay dos grandes drivers. Un driver son los que llamamos en términos muy generales algoritmos, donde hoy día en las empresas basadas en plataformas que son crecientemente las más importantes del mundo, no las únicas, pero crecientemente las más importantes, pasan a ser el recurso diferenciador. Entonces, para los que estudiaron alguna vez carreras asociadas a ingeniería comercial, ingeniería civil u otras cosas, administración de empresas, MBAs, etcétera, siempre estábamos acostumbrados a escuchar la palabra ventaja competitiva, que se usa mucho todavía hoy día, ¿no es cierto? Bueno, hoy día si alguien quiere hablar de ventajas competitivas, si es que alguien quiere hablar de eso, que no es muy claro, es un concepto bastante refaloso, ¿no es cierto? Pero si alguien quiere hablar de eso, hoy día se está hablando, por ejemplo, de la tecnología de los algoritmos, de la data, como los principales drivers de ventaja competitiva, mucho más que las tradicionales que entendíamos como tales. Y eso es bien importante entenderlo, porque cambia un poquito la forma de pensar la estrategia de la empresa, cambia un poquito la forma de pensar los modelos de negocio, etc. Y lo segundo que hemos visto, y con eso termino este slide, es que con la data y con los algoritmos hay mucho aprendizaje. Hay mucho aprendizaje. Lo que, como vamos a discutir, tiene buenas noticias y tiene malas noticias. La buena noticia es que los que aprenden más, los que tienen más datos, los que aprenden a tener mejores algoritmos, es como un círculo virtuoso para ellos. Y concentran mucho el mercado, ¿no es cierto? Basta ver nuestra vida diaria. Ocupamos 4 o 5 plataformas para un porcentaje muy, muy importante de las actividades que hacemos en el día a día. Esa es la buena noticia, sobre todo para ellos. La mala noticia es que para la empresa, ¿no es cierto?, en esos mercados que no han adquirido este aprendizaje, que no han adquirido esta cantidad de data, etcétera, etcétera, les es muy difícil competir, porque están partiendo en una situación en términos, por ejemplo, insisto, de aprendizaje muy inferior a las que ya han trabajado duro para ello. Y esto está llevando a que las plataformas importantes que observamos hoy día en el mundo, que las vamos a discutir, estén extendiendo su poder. Por ejemplo, a mercados adyacentes, cosas de ese estilo, se les hace mucho más fácil. Esta es alguna información general para respaldar lo que les estoy diciendo. Es solamente información general, pero me pareció interesante compartirlo con ustedes. Participación de mercado de las leading e-commerce retail, solo e-commerce retail. No quiero hablar de números particulares, ustedes lo tienen acá, pero se ve una gran concentración, ¿no es cierto? Amazon tiene casi 40% del mercado y que lo sigue tiene menos del 8% del mercado. Después, en la derecha tenemos market share de la search engine, de los buscadores, ¿no es cierto?
Google, que lo vamos a ver más ratito porque está sujeto a un caso antimonopolio, a un caso de libre competencia importante hoy día, que también es parte de lo que queremos conversar en esta sesión. Google, si uno toma 2024, información dentro de lo posible, lo más actualizada, 82% del mercado. Y ojo, Google tiene competidores importantes en este mercado. Microsoft ha hecho grandes inversiones, tiene el buscador Bing, que se supone que le hace la competencia a Google. Le ha puesto muchos recursos por 15 años, ya 20 años, en Microsoft a Bing, y Bing tiene el 10% del mercado. Pasamos del 80 al 10. Después tenemos sistemas operativos para desktop, para computadores, tablas y plataformas basadas en consola. Windows, ahí se desquita, 60%. Apple, sistema operativo, 24%. En Operating System para el sector móvil, Android, casi 70%. Apple, 30%. O sea, es un mundo en este tipo de cosas, no en todas, pero en este tipo de cosas, es un mundo muy concentrado. Y el último concepto que quería dar, antes de pasar a ver 3 o 4 ejemplos, con un poquito más de calma, es, a mí me encanta pensar este problema como el gráfico que tienen abajo a la izquierda. Los que han estado expuestos en algún momento de sus vidas profesionales, y me imagino que actualmente también muchos de ustedes, a curvas de valor o curvas de costo de empresas más tradicionales, ¿no es cierto? Nosotros todos sabemos que mientras más usuarios tengamos, ¿no es cierto?, en general es buena noticia. Por ejemplo, bajan los costos, mientras más usuarios hayan por economías de escala, eventualmente si tenemos productos múltiples, economías de ámbito. Pero también sabemos que en algún momento eso se agota, ¿no es cierto? Porque si quisiéramos seguir creciendo, tenemos que duplicar inversiones, etcétera, lo que uno conoce, lo que conocemos hace muchísimos años. Eso está graficado por la curva azul acá, la curva azul que ustedes ven, que técnicamente es una curva cóncava, ¿no es cierto? Una curva cóncava es una curva, en este caso, con la forma que tiene, que crece, pero que crece a una tasa decreciente. Esa es como un análisis tradicional. Y la curva verde es una curva distinta, ¿no es cierto? Y en las plataformas de múltiples lados muchas veces se da esto, lo de la curva verde, por supuesto no al infinito, pero por un tramo bien importante, por las razones que ya hemos comentado, ventajas de data que permiten que los algoritmos funcionen mejor, eso lleva a mayores efectos directos de red, eso lleva a mayores efectos indirectos de red, eso lleva a mejores posibilidades de matching. O sea, los conceptos que hemos estado discutiendo en estos 20 primeros minutos, en forma más o menos rápida, pero es el tiempo que tenemos. Bueno, y esa curva verde es una curva convexa, ¿no es cierto? Mirada desde abajo, mirada elegí la X. Una curva convexa, una curva donde uno crece a tasas crecientes. No significa exponencial ni nada de eso, para no ocupar lenguaje que no es claramente correcto, pero es una curva convexa, ¿no es cierto? Y claro, aquí lo importante es que cuando la curva es convexa, cada grupo de usuarios adicionales, si permiten mejor matching para ellos y para los originales por efectos indirectos de red, por ejemplo, benefician a toda la plataforma. Benefician a toda la plataforma. Y eso lleva en parte, no es, por supuesto, el mundo es más complejo que esto, pero eso lleva en parte, ¿no es cierto?, a los datos que vemos acá, que en YouTube, en Spotify, se podemos elegir entre más de 100 millones de canciones. En YouTube, en términos de desarrollo de contenido, los creadores suben más de 500 horas de contenido por minuto. O sea, esto puede crecer efectivamente a tasas crecientes, y eso es fundamentalmente porque los costos de adquirir y de procesar información, los costos fijos son altos, pero los costos marginales son muy bajos, asintóticamente cercanos a cero, ¿no es cierto? Entonces esto es importante para entender lo que está pasando en el mundo hoy día, los casos que vamos a analizar a continuación. Insisto, esta es una simplificación del mundo real, en la dirección correcta, pero una simplificación. Hay muchas otras cosas que están pasando, pero esto me parece algo core en términos de entender que las funciones de producción y las funciones de consumo
no son necesariamente idénticas entre lo que uno llama empresas entre comillas tradicionales y empresas con modelos de negocio entre comillas basados en plataformas de múltiples lados que podríamos llamar todavía no tradicionales. Digo todavía porque posiblemente en 10 años más estemos hablando de estas no tradicionales como las tradicionales, pero eso lo dirá el tiempo, ¿no es cierto? Dicho esto, estoy chequeando la hora a veces porque sé que tengo que ser cuidadoso con la hora. Llevo 25 minutos, así que estamos bien. Me quedan unos 20 minutos y quiero pasar a ver algo que les comenté que lo íbamos a ver. Estaba también en la invitación y que tiene que ver con la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda tiene que ver con temas de libre competencia que están pasando hoy día. Algunos de estos casos que vamos a ver partieron hace 2, 3 años, pero hoy día todavía siguen vigentes, siguen con distintos tipos de recursos, otros son casos que están recién partiendo, etcétera. Solo tenemos tiempo para ver 3 o 4. Aquí ustedes podrían ver todos los que quieran, en verdad, pero traté de ponerle casos paradigmáticos, casos que me parecieron interesantes para conversar hoy día. Así que voy a aplicar algunos de los conceptos. No estamos en una clase de regulación acá, estamos trabajando esto como modelo de negocio, estamos tratando de entender, pero yo creo que esta mirada es interesante también para justamente como managers tratar de entender lo que está detrás. Bueno, este es un caso que creo que está en el core de los problemas de libre competencia que hay. Bueno, la verdad que todos los que vamos a ver están en el core. Que es un caso que partió hace ya algunos años, que está todavía con distintos grados de reposición, reclamo, etcétera, que es el caso entre el Departamento de Justicia en Estados Unidos, que es una de las dos entidades regulatorias, ¿no es cierto?, y Apple, que son clientes frecuentes. Apple, Google, Amazon, son, por supuesto, por el tamaño que tienen, Microsoft, son clientes muy frecuentes en estos temas regulatorios. ¿Qué dice el argumento del Departamento de Justicia? Yo solo se los quiero presentar, ¿eh? Mi opinión personal acá un poco da lo mismo, solo se los quiero presentar y para eso requeriríamos mucho más información. El Departamento de Justicia dice, Apple dificulta el cambio de smartphones, dificulta una mayor innovación e impone costos en los desarrolladores, todo lo cual al final del día perjudica a los consumidores. Esa es en simple la acusación. Algunos argumentos que hacen. Apple no permitiría, voy a hablar tal cual lo que dice el DOJ, Apple no permite otras App Stores en iPhones. Si tenemos un iPhone Apple, tenemos que usar el App Store de Apple. Eso es lo que dice el DOJ. No vende sistemas operativos, su sistema operativo, a otros fabricantes de smartphones. Limita funcionalidad de los relojes inteligentes, de terceros. Usuarios de Apple Watch enfrentan costos si no siguen comprando iPhones. La DOJ también dice, entre muchas otras cosas, que Apple previene que apps de terceros ofrezcan funcionalidad Tap to Pay. Eso significa que yo podría pagar directamente con el proveedor, no a través del Apple Store, limitando la creación, por ejemplo, de billeteras digitales de terceros que hoy día son algo importante. Y esto es un tema más técnico, tecnológico, pero solo por si alguien tiene algún interés, bloquea lo que se llama el middleware. El middleware es un software puente entre el sistema operativo y las apps. Entonces, cuando yo lo bloqueo, dificulto la funcionalidad, dificulto la interoperabilidad. Creo que lo dije bien. Entre el sistema operativo y los desarrolladores y las apps, por ejemplo. Y eso es crucial para integrar hardware, software y servicios. ¿Qué dice Apple por otra parte? Apple dice, pero los productos funcionan y consumidores los prefieren. Dicen, nosotros hacemos un fuerte control sobre apps de tercero en Apple Store porque eso mejora la funcionalidad del iPhone y mejora la seguridad para los usuarios.
Al final de la sesión les voy a mostrar cómo se están trabajando la solución a estos temas. App Store genera mucho trabajo y billones de pago a desarrolladores, lo que es verdad. Generan billones de pago a los apps developers. Lo que cobra Apple, dice Apple, es menor que lo que cobraría otro que vendería los mismos productos de los desarrolladores. Un caso paradigmático de esto, paradigmático, para terminar este primer ejemplo, para poner un caso puntual, el de Apple versus Epic Games. Epic Games es Fortnite, entre otros. Fortnite súper importante. Y el gran reclamo, para decirlo en palabras simples, con alguna carencia de rigurosidad, pero decir en términos simples la idea fundamental, Epic estaba en App Store y reclamaba que cada vez que un usuario de su juego quería comprar algo a través de la app de Epic en la App Store, Apple usaba solamente sus sistemas de pago y descontaba inmediatamente un 30%. O sea, si ustedes pagaban $10 por el juego, Apple se queda inmediatamente con $3 del juego y $7 pasan a Epic para financiar el desarrollo de los juegos, su negocio, sus profits y todo lo que corresponde. Entonces Epic decía, pucha, yo necesito estar en App Store, porque hay mucha gente en App Store, pero quiero que Apple me permita que si la gente quiere pagar directamente a mí o quiere ir directamente a mi website, se le permita. Y Apple le dice, Apple le dice no. Si tú estás en el App Store, estas son las condiciones y tú tienes que pasar por este 30% y tienes que pasar, entre comillas, por mis medios de pago. Esa es la discusión. Una discusión que duró 2-3 años, se zanjó hace muy poquito, la verdad que todavía no se zanja totalmente porque están en recursos de reclamación. Y finalmente, ¿no es cierto?, Apple sacó a Fortnite del App Store. Después Epic volvió a demandar a Apple, alegando que su monopolio que tiene no le permite vender sus cuestiones por su propio lado, digamos, por el lado directo de Epic. Y muy recientemente, Epic está tratando de hacer su propia mobile store con sus propios juegos. Y están en esta discusión hoy día. Vamos a ver al final de la sesión que en Europa esto se está zanjando con lo que se llama la Digital Market Act, Acta de Mercados Digitales, pero lo digo el nombre como está el nombre, donde se está exigiendo para algunos, voy a mencionar para quienes, la interoperabilidad. O sea, este problema no lo va a tener en la misma medida Epic en Europa. Y en Estados Unidos siguen debatiendo. Hay algunos fallos preliminares. Bueno, para cerrar esto aquí, detrás de este ejemplo, que es el primero que quería mostrarle, detrás de este ejemplo hay un debate fundamental en plataformas digitales, que es un debate bien de fondo, y que cada uno podemos tener nuestra propia opinión. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes también tiene su propia opinión. Lamentablemente no tenemos tiempo para entrar en una discusión, pero les quiero plantear cuál es el problema fundamental, cuál es el trade-off fundamental. El trade-off fundamental es si queremos regulatoriamente tender a plataformas más abiertas, donde sea muy interoperable todo, que es lo que en general le gusta en mayor medida a los reguladores, o queremos tener un software propietario, donde nosotros, esto se llama un software cerrado, donde un sistema cerrado, donde nosotros, Apple en este caso, pone las condiciones bajo las cuales uno u otro ingresa al mercado. Y esto es importante cuando estamos hablando de plataformas que tienen el 30, 40, 50% del mercado, porque aquí el 30, 40, 50% del mercado son billones de personas. Por eso es que esta discusión es importante. No es porque tengamos el 30, es porque el 30 puede ser con mucha facilidad 1 billón, 1,5 billones de usuarios. Y ahí la pregunta es, en esos casos, estos sistemas operativos, estas aplicaciones actúan como cuellos de botella, ¿no es cierto? Que era lo que estaba en la slide anterior.
El segundo ejemplo que quería compartir con ustedes es un caso que está hoy día en pleno desarrollo. Hay una opinión inicial del juez que fue bastante negativa con Google. Ustedes lo pueden estar leyendo esto en la prensa en esta última semana, que es que, solamente para mostrarles el sabor, pero en la dirección correcta, creo, mostrarles que se está acusando a Google, fundamentalmente en Estados Unidos, se está acusando a Google de que a través de pagos a fabricantes de smartphones y de pagos a otros operadores de browsers de Internet, les pide que Chrome, que es del mismo Google, aparezca en la primera pantalla, como el default browser. Así lo llaman, el default browser. Claro, y eso entre otras cosas lleva a aumentar la participación de mercado en parte importante, que ya es muy alta. Esto lo reclama Microsoft y lo reclaman varios otros, que dicen, chuta, yo no tengo cómo competir en el mercado de la búsqueda de los motores de búsqueda, porque están estos tipos que son tan grandes, que tienen un montón de ventajas y que más encima le pagan a los desarrolladores de hardware y software importantes billones de dólares. Aquí estamos hablando de varios billones de dólares según la acusación, y entiendo que Google esto lo tiene reconocido que les paga, esto no es ningún secreto, son empresas todas públicas en términos de transacciones, y eso mantendría la dominancia, les ayudaría a mantener la dominancia en el mercado. Acá les pongo alguna información general. Bueno, esta es una discusión que tiene para largo. Hay un juez que pidió la separación eventualmente de la compañía, de los browsers de Google, que es un cambio estructural muy mayor. No creo que termine en algo así el problema, pero ciertamente Google tiene dificultades con esto, va a salir con seguridad multado y con algunos temas de comportamiento que va a tener que cambiar, al menos, va a tener que cambiar en forma más o menos fundamental. Pero la discusión es de nuevo la misma, y con esto termino este slide. La discusión es si estas compañías que son tan dominantes por efectos de red, por data, por información, todo lo que hemos conversado antes, pueden desarrollar este tipo de prácticas para mantener tal dominancia. Si estaríamos hablando de un mercado chiquitito, de una empresa que tiene el 5 o 6%, ciertamente no estaríamos discutiendo esto, porque este tipo de cosas se hacen en muchos mercados diferentes. Aquí lo saco, lo llevo a una cosa totalmente distinta, pero me pareció interesante, me quedan 10 minutitos, me pareció, porque después quisiera ir a preguntas, si es que hay, me pareció interesante el estudio que acaba de salir. Ahí les pongo la referencia por si a alguien le interesa profundizar. Bueno, qué duda cabe que las plataformas, por los motivos que hemos estado discutiendo, han ganado importante poder sobre otros participantes. Por ejemplo, ya conversamos, Apple versus los desarrolladores de aplicaciones, los developers de games, etc. Amazon versus los vendedores, que si tenemos tiempo lo vamos a comentar, lo tengo en una próxima slide. Qué duda cabe que tratan de ejercer algún poder también. Y esto es lo nuevo que quería mostrarles. Las plataformas de delivery, que la usamos, ¿no es cierto?, casi en forma permanente actualmente en muchas partes del mundo, como DoorDash, le cobran a los restaurantes hasta el 30%, en el caso de DoorDash, típicamente 30%, a los restaurantes de todo lo que venden. O sea, ustedes me entienden, de $100 o 100 pesos que le compra al restaurante X, DoorDash se queda inmediatamente con 30 y al restaurante le llegan 70. Ese es el setting, ese es el caso en esta historia. Bueno, ¿y qué pasó? La autoridad en San Francisco, Estados Unidos, hicieron una regla, plantearon una regla para favorecer a los restaurantes, sobre todo independientes, a los restaurantes más pequeños, a los restaurantes locales. ¿Y cuál fue la regla? Señores DoorDash o señores Delivery,
ustedes no pueden cobrarle más del 15% a este tipo de restaurantes. Y claro, y a los Starbucks, a los McDonald's, a los que se llaman los national chains, a eso les pueden seguir cobrando el 30% lo que ustedes quieran. Pero nosotros queremos defender nuestros mercados locales, queremos defender a nuestros restaurantes, que ustedes se imaginan que los propietarios le reclamaron mucho a las autoridades y a partir de eso se hizo este cambio en la regulación. Déjenme en una slide mostrarles los principales resultados. Este es un estudio bien hecho econométricamente, parece muy serio, con buenos controles y con buenos temas de identificación. Y básicamente las conclusiones están resumidas acá. Les leo un par. En definitiva, van en contra de lo que esperaban los restaurantes pequeños. Restaurantes independientes en ciudades reguladas, me refiero con el 15 como cap, como máximo, tuvieron menores órdenes y utilidades comparado con restaurantes similares, o sea, independientes, en ciudades desreguladas, o sea, donde no estaba este cap. Restaurantes de cadena en ciudades reguladas tuvieron aumento de órdenes y utilidades, o sea, terminamos favoreciendo a los restaurantes de los que se llaman cadenas nacionales, ¿no es cierto? Plataformas de delivery aumentaron el fee por delivery a consumidores en ciudades reguladas y por último, resultados son explicados por cambio en estrategia de promoción de las plataformas. Los que hacen política pública debiesen considerar efectos de segundo orden. Esta frase, alguno de ustedes puede decir, chuta, esta frase es válida en cualquier escenario. Y es verdad, en cualquier escenario tenemos que analizar los efectos de segundo orden, que muchas veces son re importantes. El punto que quiero hacer con este ejemplo, que así como lo estoy presentando parece sencillo, pero yo creo que los resultados son requete contra interesantes, por lo menos para pensarlo, es que en el caso de las plataformas de múltiples lados, los resultados de segundo orden pueden ser muy importantes y pueden ser mucho más difíciles de observar en una primera mirada, porque hay mucha interacción entre las distintas partes, entre los distintos tipos de usuarios. No es como en un mercado tradicional que yo veo que el supermercado sube los precios y puedo ver cómo eso cambia la demanda. Aquí hay otros tipos de usuarios simultáneamente moviéndose y lo que haga yo en un lado afecta al otro lado y afecta la disposición a pagar, afecta la disposición a usar, afecta la variedad, un montón de otras cuestiones. Entonces, por eso me parecía interesante sacarlo de los casos tradicionales y mostrarle otro. Este es otro caso no tradicional que de nuevo lo voy a ver en 1 o 2 minutos, que es el caso que también lo ocupamos con mucha frecuencia, yo creo que prácticamente todos los que estamos acá, que es el caso de las agencias de viaje online y los agregadores de las agencias de viaje online. Los agregadores, por ejemplo, Kayak, Trivago, esos son agregadores, agregan varios oferentes. Y las agencias de viaje online, por ejemplo, son Booking o Expedia. Bueno, Booking es parte o Kayak es parte del grupo Booking. Trivago es parte del grupo Expedia. O sea, hay integración vertical ahí. Google Hotels no. En este caso no está integrado verticalmente. Tiene otras integraciones, pero no las voy a analizar. Pero en este caso no está integrado. Entonces, en este estudio, que también le pongo la referencia, lo que se trata de ver al final del día, en forma muy simple pero muy concreta, es si los resultados que observamos en los mega agregadores, Kayak, Trivago, etcétera, están sesgados, lo que no es menor, en términos de que las recomendaciones que me ofrecen en el margen, favorecen a tus propias agencias de viaje afiliadas. Por ejemplo, Kayak favorece o no favorece en el margen a Booking. Y esos son los resultados rápidamente que se encuentran en este estudio, ante condiciones relativamente similares. Ofertas de agentes en Booking están más frecuentemente en spots más prominentes en Kayak. Hoteles son rankeados peor cuando agentes de viaje online, competidores, por ejemplo, aquellos afiliados con Expedia, son los agentes de venta más baratos. Y este sistema, este comportamiento, no se encuentra en el caso de Google Hotels, que no tiene estas agencias de viaje
privada. Este es un ejemplo por si a alguien le interesa, lo pueden leer rápidamente, se los dejo ahí por 20 segundos. Esta es una multa que acaba de cobrarle relacionado con el mismo mercado el regulador español a Booking. Déjenme decirles que lo que complica todo el análisis en este caso, una vez más, déjenme decirles que es todo este tema de los efectos directos e indirectos de red, todo este tema de las calidades del matching, etcétera. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo último que les voy a decir antes de la acta del mercado digital, y con eso voy a terminar la parte central, y podemos tener 10, 15 minutitos de preguntas, de haberlas, es Amazon es otro cliente frecuente, por supuesto, de la regulación en estos temas. Un caso que ha sido también bien paradigmático, y yo creo que la gran mayoría vamos a estar de acuerdo, es el caso que se acusa a Amazon. Por supuesto, ellos tienen su propia defensa, que es súper razonable. Yo no quiero entrar a hacer juicios de valor en términos de quién está en la verdad o quién no. Yo les presento el caso y lo comento. La Unión Europea acusó a Amazon de violar legislación de competencia utilizando información no pública de los sellers de su marketplace para competir a través de sus propios productos contra esos sellers. Porque ustedes saben que cuando compramos en Amazon, tenemos varios sellers que nos están vendiendo que son independientes de Amazon, y uno de esos sellers es el mismo Amazon. Entonces, básicamente la acusación es que Amazon, para los sellers que son exitosos y los productos que son exitosos, extrae información de los sellers. Amazon, como es el agregador, tiene mucha más información que un seller individual, cualquiera que participe en Amazon, y esa información la ocupa para competir de mejor manera con ese seller, entre comillas, exitoso en su marketplace. Y lo que le pidió la Comunidad Económica Europea con mucha fuerza es que Amazon debe aplicar un trato igualitario a todos los vendedores al decidir qué productos destacar, y debe compartir datos con vendedores externos y dejar de usar sus datos solo para ello, para obtener ventaja. De nuevo, la palabra dato es una palabra requiere contra importante en esta discusión. Me voy a saltar un par de mini casos. Déjenme transportarlos a la última idea y después un slide de conclusión. Este es un cambio mayor, ¿eh? Pueden estar de acuerdo o no, es una discusión totalmente abierta. Es un cambio mayor que ya se implementó en Europa el año 2024, donde se sacó por primera vez un esfuerzo importante para regular a estas grandes plataformas, y es lo que se llama el Digital Market Act. Lo digo como se llama. Básicamente lo que hace esta Digital Market Act es designar, puede ser que a muchos no les guste esto, no nos guste, pero designan en función de ciertos parámetros que están explicados en la misma acta, designan a los que ellos llaman los gatekeepers, como los que son fundamentales en cada uno de los mercados y en cada uno de los servicios. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo concreto, en advertising definen como gatekeeper a Google, a Amazon y a Meta, Facebook, ¿no es cierto? En browsers definen solo a Chrome y Safari. En video definen solo a YouTube. Acá no se define la compañía, se define el servicio para el cual la compañía es gatekeeper. O sea, la misma empresa puede ser gatekeeper para un servicio y puede ser no gatekeeper para otro servicio, como dice la slide, la parte de abajo de la slide que ustedes observan en su pantalla. Entonces, cuando tú eres gatekeeper, y esto es lo importante, y con esto me quedo y con esto termino, cuando tú eres designado como gatekeeper, tienes obligaciones distintas a las obligaciones que tienen cuando no eres designado como gatekeeper. Por ejemplo, debes permitir que usuarios descarguen apps desde la web si estás designado como gatekeeper en una App Store, como Apple Store. Entonces el problema con Epic tiende, entre comillas, a disminuir fuertemente o a desaparecer. Permite que desarrolladores de apps utilicen proveedores alternativos de servicios de pago.
no puede usar datos de usuarios cuando yo compito con algunos de mis usuarios. Si es que soy designado gatekeeper. Se requiere que hardware y software rivales tengan acceso a las mismas APIs. Las APIs son los mecanismos tecnológicos, los códigos de software que permiten la conexión entre, por ejemplo, mi sistema operativo con mis apps o mi empresa con desarrolladores, mi plataforma de mi empresa con desarrolladores externos, etc. O sea, en definitiva, la Digital Market Act está muy en la idea de permitir con fuerza la interoperabilidad entre estos distintos tipos de usuarios, entre estos distintos lados, para que distintos oferentes puedan, entre comillas, de nuevo, tomar ventajas de efectos indirectos de red y ese tipo de cosas. Entonces, eso era lo que yo tenía fundamentalmente pensado hablar. Yo creo que este es un gran tema futuro, tanto para las nuevas startups. Todos no tenemos por qué ser Google, Amazon, Apple. Por supuesto, hoy día las mayores innovaciones en modelo de negocio a nivel de startup, a nivel de innovaciones pequeñitas, etcétera, están naciendo a partir de plataformas de múltiples lados. Yo traté de mostrar las importantes, donde ahí hay también temas de competencia y se entienden de mejor manera los conceptos fundamentales. Pero decirles que en términos de innovación de modelo de negocio, ciertamente en este tipo de plataforma es donde estamos encontrando las principales innovaciones y los principales esfuerzos. Como cualquier innovación, como cualquier startup, no es fácil, pero si encontramos grupos de usuarios que se requieran uno a otro y encontramos que podemos desintermediar a ciertos elementos que pueden agregar de alguna medida u otra ineficiencias, o para decirlo de forma más positiva, nosotros podemos ser más eficientes a través de nuestras plataformas, creo que podemos ayudar tanto al bienestar social como al bienestar privado. Solamente terminar diciendo que yo creo que sectores claves, sobre todo para nosotros, como la salud y la educación, son sectores donde uno echa de menos probablemente una mayor intensidad también de este tipo de modelo de negocio que probablemente podrían ayudar en parte al menos insisto, en parte al menos, no quiero ser tan pretencioso en la afirmación, ayudar ciertas fricciones, ciertos costos de transacción que puedan haber en el mercado. Entonces, siendo las 2:53, voy a terminar las slides y me imagino que puedo ver por acá las preguntas para revisar. Déjenme poner esto ya no en forma de presentación, Q&As. Solamente voy a poder responder algunas, así que les pido que comprensión respecto a eso. Estoy viendo las preguntas, déjenme 30 segundos. Ya, dos o tres preguntas. Primero, Sebastián Antiman, que me acuerdo que fue alumno mío hace no mucho tiempo. ¿Cómo ves la competencia de Mercado Libre versus Amazon? Es interesante la pregunta. Acabo de escribir un caso que algo tiene que ver con eso. ¿Y cómo sería la competitividad en caso que Amazon opere desde Chile o Latam? Yo creo que Mercado Libre es un excelente caso de éxito de esto. Eso es lo primero, una pregunta que podemos estar hablando 2 horas, así que no quiero, por supuesto, ocupar eso, pero mencionar un par de palabras positivas. A Mercado Libre yo creo que es una plataforma digital técnicamente, es una plataforma digital para mi gusto que hasta ahora ha sido muy exitosa. Basta ver su valor de mercado, que lo estuve revisando hace un par de días y está cerca de 88 billones de dólares, siendo que hasta poquitos años atrás costaba 5 o 7 billones de dólares. Sé que esa no es la única medida, pero es bien impresionante lo que se ha hecho desde esta parte del mundo. Yo creo que Amazon venir a competir cara a cara con Mercado Libre a países como Chile, Argentina, Uruguay, Perú, ¿no es cierto?
es caro hoy día. Yo creo que Amazon tiene, igual va a querer un porcentaje, igual quiere un porcentaje, pero Amazon tiene hoy día otras prioridades que tienen que ver con el cloud computing, con otras cosas, ¿no es cierto? La misma inteligencia artificial, generativa, y mi impresión es que Mercado Libre tiene una ventaja importante, incluso respecto a competidores como Amazon. Incluso tiene centros de distribución, ¿no es cierto?, grandote, que no creo que Mercado Libre esté dispuesto a invertir. Rubén y Rodrigo, Salvo y Francisca tienen una pregunta más o menos común que tiene que ver con cómo se ven los temas de libre competencia en nuestro país en este tipo de plataformas. Yo creo que no estoy arriesgando mucho, ni estoy siendo muy creativo cuando digo que esto va a aumentar. Yo no lo quiero ver eso como algo negativo necesariamente, ¿ah? Porque yo creo que si va a aumentar es porque también estamos desarrollando cosas. Y yo creo que desarrollando cosas es siempre la primera derivada, ¿ah? Pero evidentemente, si efectivamente son muy exitosos, etcétera, etcétera, las plataformas, como la han sido varias las que hemos visto, pueden traer problemas de libre competencia o pueden querer ser analizadas por temas de libre competencia. A mí una cosa que me preocupa en libre competencia especialmente, yo esto lo quiero ver más desde el punto de vista de estrategia, ¿ah? Y mis clases fundamentalmente son de estrategia. Yo hago estrategia, innovación de modelo de negocio. No lo quiero ver solo como libre competencia, no es lo que encuentro más interesante. Lo que encuentro más interesante es pensar en estos modelos de negocio para que tengamos más, ojalá, empresas importantes en esto. Pero la libre competencia efectivamente es una cara de la moneda, es la otra cara de la moneda. Entonces, también es importante que lo conversemos brevemente. Yo creo que una cosa con la que yo sería cuidadoso en términos de libre competencia es con adquisiciones de plataformas importantes por parte de otras plataformas, porque ahí los efectos indirectos de red se sobre representan, porque yo ya no solo tengo efectos directos de red, esto es un poquito más técnico, ¿ah? No solo tengo efectos de red dentro de mi plataforma, dentro de los distintos lados o entre los distintos lados de mi plataforma, sino que también tengo efectos de red con los lados de las otras plataformas. Entonces ahí se produce un refuerzo entre los distintos efectos de red, ahora interplataforma, no solo intraplataforma. Y eso en algún momento yo creo que habría que tener cuidado para hablar de un ejemplo concreto en términos de libre competencia. O sea, si Uber Eats se fusiona con Rappi, por ejemplo, ya se fusionó con Corner Shop, etcétera, y si siguen estas fusiones, por hablar de un mercado que todos conocemos y que es latinoamericano y que lo usamos todos los días, yo me preocuparía desde el punto de vista de la libre competencia, porque lo que vamos a tener no son solo los efectos de red, insisto, dentro de la plataforma que ya son importantes y son parte del mercado y no hay ningún problema con ello, sino que vamos a tener efectos de red interplataforma. Y eso me lleva a pronosticar, pero por otra parte, y ya llego a lo que me lleva a pronosticar, por otra parte, las adquisiciones de plataformas son muy atractivas. Son súper atractivas justamente por lo mismo, porque permiten mejorar la calidad del matching para el consumidor, permiten mejorar la calidad del data para el consumidor, permiten mejorar la calidad de los efectos indirectos de red para el consumidor, etc. Entonces se produce esto que por un lado es muy atractivo para los consumidores, para los usuarios, que es el gran trade-off que hay en este tipo de situaciones, y por otra parte esto que puede llevar a problemas de libre competencia, porque las mismas cosas que son atractivas desde el punto de vista de la libre competencia, lo hacen poco atractivo desde el punto de vista de los reguladores. Entonces este es el trade-off que hay que manejar. Yo me imagino, insisto, yo creo, y no creo que esté siendo muy creativo con esto, que esto va a seguir creciendo en nuestros países. Vamos a seguir observando con más fuerza eventualmente concentraciones, consolidaciones, me gusta más la palabra que concentración, consolidaciones en la industria manejadas por los datos, manejadas por los efectos de red, por las necesidades de matching, y eso puede llevar con mucha probabilidad
a un mejor ámbito, a un mejor alcance o un mayor alcance regulatorio. Estoy viendo las preguntas. Sí, la pregunta que me hace María José César, que es bastante larga, María José, para leerla en voz alta, tiene que ver con justamente el corazón de lo que estamos discutiendo, que son estos trade-offs, ¿no es cierto?, estas compensaciones entre promover la innovación y, por otra parte, tener cuidado desde el punto de vista de la libre competencia. Yo creo que lo que dices tú es súper importante. Para mí una buena prueba de esto, para no hablar de especulaciones y de lo que personalmente uno pueda creer, que no tenemos tiempo en este minuto, pero yo estoy curioso qué va a pasar con el Acta de Mercados Digitales Europeo, que como te digo acaba de ponerse en vigencia, acaba hace algunos meses. Y eso va a ser importante para ver un poco hasta qué punto la regulación de estos grandes gatekeepers efectivamente o promueve o disminuye la innovación, por ejemplo, que es parte de tus preocupaciones. Yo encuentro que una pregunta abierta, lo dijimos en la presentación, por una parte uno pensaría que más información por parte de una, más data, etcétera, etcétera, por todas las ventajas que ya no quiero repetir, te lleva a mayor innovación. Pero por la otra parte, la otra mirada también es válida, de decir, oye, chuta, esta cuestión puede concentrarse tanto que al final los innovadores, que pueden ser los pequeños, los entrantes, se sienten un poquito en desventaja, no entran, no son capaces de crecer, o entran y crecen y el grande inmediatamente los compra. Y de esa manera pasan a ser parte de ello y la innovación, alguien puede decir, se ve perjudicada de esa forma. Ese es el trade-off. No hay una respuesta única y nadie tiene una respuesta única. Esta es la pregunta central. Yo creo que, insisto, la Digital Market Act de Europa va a ser una buena prueba de cómo el mercado va a reaccionar a estas cosas. Marco Rojas, soy médico psiquiatra dedicado exclusivamente a la telemedicina. ¿De qué forma cree que se podrá integrar el uso de plataformas digitales? Estoy leyendo una pregunta que me parece distinta a la otra en el mercado público-privado. Gran pregunta, Marco, gran pregunta. Para responderla también necesitamos harto tiempo, pero déjame solo decirte el título que seguramente tú vas a estar de acuerdo. Puedes quedar un poco desilusionado con la respuesta porque puede ser lo que ya sabes, digamos, pero déjame partir con la letra A del abecedario. Y la letra A del abecedario es que yo creo que hay un gran potencial. Hay un gran potencial donde evidentemente tenemos que preocuparnos del uso de datos personales, eso no hay ninguna duda. No queremos que nuestros datos personales en estos casos anden dando vueltas en todas partes y siendo usados por muchos oferentes distintos. Yo creo que hoy día hay tecnología y hay mecanismos a través de los cuales uno puede cuidar los datos personales. Pero yo creo que efectivamente, si al final, Marco, la pregunta es, porque tú hablas de las listas de espera y esas cosas que son tan importantes en la salud y estamos todos tan preocupados. Al final, si efectivamente ponemos un conjunto, déjame hablar muy sencillo, un conjunto de médicos en un lado, como tú, por especialidad, etcétera, etcétera, y por otro lado un conjunto de usuarios. Y ponemos otra parte que puede ser aseguradoras, pago, gobierno, etcétera, como otro lado de la plataforma. Yo estoy seguro de que hay muchos médicos que estarían dispuestos a atender a mucha gente que hoy día no la pueden atender porque hay muchos costos de transacción, hay mucha fricción en nuestro vocabulario. Porque tengo que ir a la consulta o tengo que contratarte por telemedicina, mandarte un password y pagar es complejo y puedo no tener seguro, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un campo donde me da la impresión que pensando el problema un poquito fuera de la caja, podemos juntar a los oferentes de prestadores de salud, por ejemplo, los médicos como prestadores muy importantes, con los demandantes de servicios de esos prestadores. Y me da la impresión que
bien hecho, eso puede ser exitoso, pero se requiere organización, se requiere regulación adecuada, o por lo menos que dejen hacerlo, se requiere incentivo, que yo creo que todo está, yo creo que todo está, pero hay que hacerlo. Y con algunos amigos médicos que conozco, algo hemos conversado y creo que hay una gran área de desarrollo en esto. Pero por algún motivo u otro, aparentemente no la estamos utilizando y los resultados son los que tú planteas. Largas listas de espera, un montón de problemas, pueden haber horas ociosas por parte de los médicos, horas que quieren demandar los pacientes y no se juntan, no hay matching, no hay matching, esa es la palabra correcta. No hay matching. María Calderón, no estoy de acuerdo con tu visión de Mercado Libre, ya que sus bodegas han sido siniestradas más de 2 veces, más logística que se guarda bajo el alfombra, mala logística. Puede ser, María, yo no soy un defensor ni trabajo con ninguna compañía, pero sí te quiero decir que estoy convencido que como una plataforma de múltiples lados nacida en Sudamérica, creo que Mercado Libre es un gran caso de éxito, con todos los problemas que pueda tener, con todos los problemas también que tienen los Amazon, los Apple, que tú ves que están llenas de acusaciones también de libre competencia, no en todos los casos son culpables, por supuesto, pero están llenas de acusaciones. Pero creo que el caso de Mercado Libre, sí, yo no tengo ninguna relación, insisto, con ninguna de estas compañías, ni me interesa tenerla. Creo que es un gran ejemplo de una plataforma de múltiples lados nacida en Sudamérica y que de muchas maneras distintas creo que ha beneficiado a vendedores y a consumidores. Como tú dices correctamente, estoy de acuerdo con los problemas también y con una serie de temas por superarse, pero eso no me lleva a pensar que no sea un caso exitoso. Tengo una más. Quiero hacer una pregunta distinta a un tema que no hayamos comentado, ya estamos terminando. Esta es una pregunta distinta, de Marco López. ¿Es una tendencia real o un sesgo de percepción que las grandes aerolíneas de la región están pasando su estrategia o parte de ella un modelo low cost? ¿Cómo ha influido las plataformas digitales en esto? Yo creo que la primera parte de tu pregunta, Marco, es cierta, no en todos los casos, pero evidentemente hoy día hay un mercado de consumidores que demanda bajos precios, puntualidad, ya no demanda un servicio importante, sobre todo en viajes relativamente cortos, de menos de 3 o 4 horas. Eso está bien probado incluso en estudios técnicos que se han hecho. La demanda ha migrado, esa es la palabra técnicamente correcta, la demanda ha migrado hacia una oferta de más, hacia una demanda por vuelos más baratos, pero sí con seguridad y con puntualidad. Y por lo tanto eso es un tema. La otra pregunta, parte de la pregunta tuya es un trabajo en desarrollo, es un tema en desarrollo. Por ejemplo, cómo las plataformas digitales han ayudado en esto. Yo creo que en la primera parte no ayudaron mucho, yo creo que de aquí para adelante pueden ayudar. Ojalá que ayuden en el buen sentido de la palabra y no en el negativo, ¿no es cierto? En términos, por ejemplo, de llevar a un mejor pricing, porque estas líneas low cost, como ustedes saben, hacen el pricing por parte, etcétera, etcétera. Ayudar a manejar la información con los consumidores. Ojalá se facilite lo que es los cambios de vuelo, ojalá se facilite la competencia a través de estos agregadores de información como los kayak, los Priceline, etcétera, que son todos, ¿no es cierto? Que yo creo que en cierta medida nos disminuyen los costos de información y por lo menos lo usamos, mucho lo usamos, ¿no es cierto?, para comparar precios y eso al final del día creo, Marco, que lleva a una mayor competencia también. Yo me siento mucho más tranquilo hoy día cuando soy capaz de comparar distintos precios para el mismo viaje con distintas aerolíneas en distintos horarios y todo lo tengo en una plataforma de múltiples lados.
versus lo que tenía que hacer hace, no sé, 10 años, donde tenía que buscar aerolínea por aerolínea y en la segunda ya me cansaba o me aburría y compraba el pasaje. En ese sentido, hoy día los costos de búsqueda, las fricciones han sido menores con las plataformas y eso creo que es una muy buena noticia. Bueno, yo les agradezco la atención. Si alguien me quiere enviar un correo con alguna de las preguntas que no pude responder, trataré feliz de responderla. Mi correo es Tarcijan Jorge, como mi nombre y apellido, con Z, tarcijanjorge@gmail.com. Ese es el correo más seguro. También tengo un correo de la Católica, pero el primer correo me llega más rápido y lo puedo responder más tranquilamente. Así que ha sido un gusto compartir este webinar con ustedes. Ojalá les haya parecido interesante. Muy buenas tardes, que estén muy bien. ¿Me salgo?